Hola, el día de hoy les vamos a presentar la situación problema botella de Marriott. Nuestro equipo está conformado por Andrés Solís, Luis Morato, Isaac Toledo y Roberto Ríos. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en esta presentación. Muy bien, bueno, para comenzar, la botella de Marriott fue inventada por el físico francés Ed Marriott, que vivió de 1620 a 1684. Este es un método de experimentación física que se basa en la observación empírica del descenso del nivel de agua dentro de una botella herméticamente sellada, cuya única salida son dos popotes, un popote en la parte superior y la parte inferior. Esta botella nos ayuda a comprender un poco más lo que son los fenómenos de el caudal turbulento y el caudal lineal. Asimismo, podemos observar fenómenos como la velocidad constante y la presión constante dentro de la botella. Como materiales utilizamos agua como líquido, como frasco una botella de plástico con la mayor transparencia posible para poder observar y medir de manera más precisa, una navaja con la que creamos los orificios de la botella para meter los popotes, uno en la tapa y otro en la parte lateral inferior. Plastiloca para sellar ambos orificios y que el aire no y que el aire solo entre por el popote, plumón, regla y cronómetro para medir el experimento. Y pues aquí se ven las medidas de la botella. Del punto A al punto B son 8 centímetros, del punto B al punto C son 8 centímetros también. Se sacó también el área de la circunferencia de la botella y para sacar los cálculos. Bueno, aquí se puede observar en este video cómo hicimos la experimentación. Se tapó la parte inferior de la botella al momento de llenarla, esto con el fin de evitar la fuga del fluido, y una vez que el agua ya estuvo al nivel que quisimos, se destapó el orificio de salida. Grabamos para poder apreciar de mejor manera el tiempo de vaciado de la botella y los cambios de valores de la altura entre los puntos A y C. Una vez tomadas las medidas correspondientes de las variables anteriores, se procedió a un tabulado de los resultados obtenidos. Este proceso se repitió 3 veces con el fin de obtener medidas de dispersión. Aquí a simple vista podemos observar cómo mientras la altura del agua sea superior al punto donde acaba el popote, la velocidad es constante, pero cuando pasa ya empieza a disminuir y se puede notar en el flujo de salida del agua. Aquí me gustaría agregar algo aquí. Dije de que era la presión constante, pero bueno, sí, esa presión constante, pero me refería en el pedazo de cuando el agua está en contacto con el popote, y es que esta, esto se debe gracias a esta interacción de la atmósfera con el interior de la botella por medio de este popote, ¿no? Entonces, el flujo es constante debido a que la presión es constante. Ahora, cuando el agua deja de estar en contacto con el popote, pues ahora la presión ya no es constante y va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo debido a la disminución del nivel del agua. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, analizando los datos, pues obtuvimos las siguientes gráficas. La primera gráfica de la izquierda muestra los resultados de 3 experimentos realizados consecutivamente y vemos cómo los resultados varían ligeramente entre sí. Posteriormente, bueno, aquí también se observa lo que es el flujo lineal durante los primeros aproximadamente 40 segundos para que después pase a un flujo más no lineal, perdón, una velocidad lineal y después pasa a una velocidad variable. Ahora, en la, en la, en la otra gráfica, pues tenemos la media de estas medidas y pues igual se muestra el mismo comportamiento, o sea, el promedio. Una vez capturados todos los datos, las alturas, los promedios, procedimos a hacer el método de regresión mínima de cuadrados para poder obtener una ecuación lineal que representara nuestro movimiento generalmente. Realizamos todo el proceso y llegamos a la ecuación de que pues el movimiento o el caudal está determinado por esta ecuación, que es menos 0.073x más 10.76. La gráfica pues muestra el comportamiento de dicha ecuación.
a lo largo del eje de las X y el eje de las Y. Bueno, en la materia observamos teóricamente qué tipos de errores pueden salir en una experimentación física, como lo decimos, y tuvimos tres tipos de errores que fueron sistemáticos, aleatorios y experimentales. En el sistemático, este se pudo haber presentado dentro del experimento por la manera en la que veíamos las medidas, dependiendo del ángulo en el que vemos la regla y la botella, pues puede ser una medida diferente. Am, Teníamos que medir los diferentes niveles del agua en 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y debido a que pues solo podemos ver cuando pasan estas marcas, el error es inevitable. Am, Ahora, en cambios aleatorios, pues realmente no hubo mucho. Lo máximo que pudo haber pasado en este tipo de error fue el cambio de la plataforma en la que se puso la botella. Pudo haber afectado tal vez en el ángulo en el que el agua estaba con respecto al popote o con respecto a una línea de 90 grados que es la botella. En errores experimentales, pues lo que hicimos fue obtener una tabla en la que metimos todos los datos que utilizamos y calculamos las desviaciones estándares, las desviaciones medias y el error absoluto. Así que pues esos fueron los tipos de errores. Y bueno, antes de empezar a explicar esto de la constante de gravedad, uno de los primeros pasos al hacer el experimento era calcular las velocidades medias de cuando bajaba el flujo del agua. También se mencionó anteriormente que habían dos tipos de áreas. Primero, una área en donde está el agua inicialmente y otro que es el área de donde salía el agua ya en el popote posterior lateral, digo inferior lateral. Y bueno, aplicamos las fórmulas del caudal para igualar la área 1 con su velocidad y igualarla a la área 2 con su respecto a velocidad. La variable que no tenemos es la velocidad 2, la velocidad de salida, pero sí tenemos las otras tres. Por ende, podemos hacer un despeje básico y obtener la velocidad. Ya que tenemos esta velocidad, usamos la fórmula de Torricelli, que dice que la raíz cuadrada, que dice que la velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Y como tenemos la velocidad, nada más tenemos que hacer otro despeje simple y sacamos la constante de gravedad, que nos dio como resultado de 7.8 metros por segundo al cuadrado. Esta, como se dan cuenta, no es la exacta que tenemos, que todos conocemos, la de 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero sí es una aproximación bastante cerca. Bueno, como conclusión, tenemos que gracias al experimento que realizamos se nos fue posible comprender las ecuaciones, bueno, la manera en la que funcionan las ecuaciones de Bernoulli y Torricelli. También podemos observar que mientras el agua no pasa al punto B, como vemos en la figura de la botella, que ahorita no la van a ver, pero sí, el punto del popote más bajo, el popote más bajo, ay, caray, el punto más bajo del popote que está arriba en la tapa. Mientras el agua no pase ese punto, la velocidad va a ser constante, como vimos en el flujo laminar al destapar la parte de abajo de la botella. También, uno de los objetivos más remarcables de esta investigación o experimentación fue la búsqueda de evidencias empíricas y teóricas obtenidas a través de los eventos registrados durante la implementación de la botella de Mariotte. En este rubro se obtuvo una función lineal, como ya vimos en el análisis, que permitió entender el comportamiento del fluido que bajaba por la botella, en este caso agua. Y ahora sí que nuestros valores sabemos que nunca van a ser apegados 100% a la realidad, ya que siempre va a haber un error, ya sea por este registro humano. Por ejemplo, nosotros cuando estemos viendo las medidas y tomándolas, no va a ser 100% exacto. También se debe esto a que la regla que utilizamos, pues, los puntos de marca son un poquito grandes. Ahora lo máximo que se puede dividir son milímetros. Así que, pues, si utilizáramos una medida más pequeña, probablemente sería más certero la toma de datos. Pero no se puede decir que porque haya error el experimento fue fallido. Se debe aceptar que nunca se van a poder obtener valores iguales a los reales, pero que una manera de reducir este error podría ser la calibración del instrumento o utilizar a alguno cuya unidad mínima sea mucho menor, como ya mencioné. Pues se sabe que una regla con milímetros es más precisa que una con centímetros, si es que hubiéramos medido nada más con centímetros. Ahora, otro objetivo que se cumplió fue la interpretación de variables y las relaciones entre ellas.
Como ya mencionó mi compañero, pudimos obtener pues un valor aproximado de la constante de gravedad que si bien no fue igual, pues es una aproximación muy cercana. Y también podemos asegurar que que la relación que obtuvimos entre estas variables para obtener la de la gravedad, la constante de la gravedad, sí, es totalmente cierto. Am, pero si hubiéramos hecho una medida, una toma de datos más certera, más precisa, podríamos habernos acercado mucho más al valor de la constante gravitacional. Muchas gracias. Gracias. Muy guapos. Oye, no había leído eso, güey. Tema que más no lo había leído. No mames, ¿qué puso eso, güey? Para darle un beso, güey.